Principios del sistema penal acusatorio. Hoy en Hablemos Derecho nos acompañará un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México precisamente para hablar de este tema. No se lo pueden perder, en unos segunditos, Hablemos Derecho. No. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que difunde la cultura de la legalidad en todos los ciudadanos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma y en todas en las que espero ya nos estén siguiendo. Y si no, pues este es buen momento para darle like, darle seguir, darle me gusta a nuestras publicaciones y sobre todo a nuestras plataformas para que se puedan enterar de lo que estamos nosotros transmitiendo y compartiendo con todo el gusto del mundo. Recuerden ustedes que tenemos un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad de México desde hace ya 10 años y durante todo este tiempo nos han mandado gente muy talentosa, muy exitosa y sobre todo que ejercen una función jurisdiccional o administrativa de gran naturaleza, de una gran importancia. Y hoy, por supuesto, no es la excepción. Hoy nos acompaña el maestro Ildefonso Tacuba Valle. Él es juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México y hoy nos acompaña y nos da enorme gusto que nos acompañe. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro Yodetzin Chacón. Gracias por la invitación. Gracias también al presidente, al maestro, al doctor Rafael Guerra Álvarez por considerarnos para esta, pues difundir lo que el día a día llevamos a cabo dentro de la administración de justicia. Pues muchas gracias por la invitación. No, un gusto. Y bueno, pues, ¿quién mejor que usted para hablar acerca de los principios del sistema penal acusatorio? Normalmente este programa está dirigido a personas, sí, muchos abogados, muchos estudiantes de derecho, pero sobre todo a gente que no ha estudiado derecho, pero que tiene inquietud sobre este tipo de temas. Y precisamente por eso, y ante su solicitud, pues hacemos este programa que tiene que ver con los principios del sistema penal acusatorio. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, maestro. Me gustaría, si no tiene inconveniente, que les platicáramos a nuestros amigos cómo es este sistema, cuáles son sus etapas. Platíquenos un poco, por favor. Claro que sí, maestro. Pues inicialmente el procedimiento penal comprende diversas etapas. Dentro de ella, la etapa inicial, se compone en la etapa de investigación inicial, que inicia con una noticia criminis, es decir, se le hace del conocimiento a la gente del Ministerio Público de manera directa, o si estamos en presencia quizá de alguna detención por parte de algún ciudadano, en tanto que el artículo 16 constitucional nos permite que cualquier persona puede detener alguien que esté cometiendo un delito de manera flagrante, es decir, puede ser esta detención y posteriormente ponerlo de manera inmediata a disposición de la autoridad más cercana para que a su vez se ponga en contacto con la gente del Ministerio Público. Esta noticia criminis de estas dos formas es como el agente del Ministerio Público va a iniciar su carpeta de investigación. Dos tipos de carpeta, una de ellas se le denomina carpeta de investigación con detenido y la otra carpeta de investigación sin detenido. Esta noticia criminis, el agente del Ministerio Público, que lo que realiza dentro de sus funciones, evidentemente esta trilogía de investigación que se le conoce, en la cual se compone el Ministerio Público por este elemento jurídico,
el policía, los policías, los cuerpos policíacos, este elemento fáctico que le apoya a la trilogía de investigación, y finalmente también los peritos, que es el elemento técnico que aporta y enriquece de la teoría del caso de la gente del Ministerio Público. Ante ello, recabando estos datos de prueba por parte de la gente del Ministerio Público ante esta noticia criminis, donde pues evidentemente incorpora estos datos que al final, pues la determinación que ellos realizan es lo que buscan, es el ejercicio de la acción penal. En ocasiones, dentro de estas determinaciones, quizás se va a un archivo temporal, donde advierte que falta algún elemento y de manera provisional lo dejan en este archivo temporal, o quizá puede tener acceso a algún criterio de oportunidad, en el cual dentro de la agencia del Ministerio Público puede esta facultad acceder al mismo, o definitivamente decretar un no ejercicio de la acción penal, donde determine el Ministerio Público que no cuenta con elementos suficientes para ejercer la acción penal. No obstante ello, la víctima o asesoría jurídica o ofendido también puede recurrir dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales alguna de estas determinaciones que considere que evidentemente no le es favorable, puede recurrirla ante el juez de control a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta etapa inicial, evidentemente, de investigación inicia precisamente con esta denuncia, esta querella u otro requisito equivalente que hace que tiene conocimiento la gente del Ministerio Público. ¿Y cuándo concluye? Concluye cuando evidentemente es puesto a disposición esta persona sujeta a una investigación, es puesta a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. Ahí es cuando inicia este proceso ante nosotros, ante el juez de control, tenemos conocimiento en esta audiencia inicial que se podría realizar con detenido, donde evidentemente se va a discutir primero la forma como fue detenido y retenido en presencia ministerial, y si es una carpeta que no es con detenido, evidentemente vamos a escuchar la formulación de la imputación, en el cual la persona posteriormente se le va a dar el uso de la voz para el efecto de que si quiera realizar alguna manifestación en relación a esta investigación que está siendo sujeta en su contra, y evidentemente darle el uso a la voz de jurídica y defensa para efectos de que quieran precisar alguna cuestión de la formulación de la imputación. Posteriormente se determina el momento en el cual el Ministerio Público solicita el auto de vinculación a proceso, en donde escuchamos la exposición, que estos datos de prueba con los cuales se compone, y evidentemente la finalidad es para que el imputado, el defensor, también, una vez escuchado esta petición de vinculación a proceso, determine, atentos al sujeto que es puesto a conocimiento de este auto de vinculación a proceso, se le pregunta si quiere que su situación jurídica se resuelva en esa misma audiencia en 72 o 144 horas. Una vez que se haya determinado esta circunstancia, se va a resolver su situación jurídica en la misma audiencia o que haya considerado para efectos de su derecho de defenderse, recabar datos o elementos de prueba para efectos de poder contradecir esta vinculación a proceso. Y una vez que se resuelve su situación jurídica, se vincula a proceso, es cuando inicia esta circunstancia de la investigación que se le denomina de índole complementaria, que comprende evidentemente desde la formulación de la imputación hasta que se agota este cierre de investigación, para que finalmente iniciamos con el inicio de la etapa intermedia, en el cual es esta etapa que comprende la preparación a juicio, desde evidentemente esta formulación de la acusación que realiza el agente del Ministerio Público hasta que se dicta el auto de apertura a juicio. Esta etapa intermedia evidentemente es el descubrimiento probatorio, las partes tienen que hacer del conocimiento a su contraparte las pruebas con las cuales, los datos y medios de prueba con los cuales se cuenta para efectos de descubrirlo, y finalmente en esta audiencia intermedia, al dictar el auto de apertura a juicio, indicar qué medios de prueba son los que se van a desahogar en juicio. Y evidentemente, pues la etapa final de juicio, que comprende cuando el Tribunal de Enjuiciamiento recibe este auto de apertura a juicio que emitió el juez de control, hasta que finalmente, evidentemente, emite su sentencia de índole absolutorio o de índole condenatorio. Esta investigación no se interrumpe ni se va a suspender durante el tiempo en que se lleva a cabo en la etapa, evidentemente en la etapa inicial, y hasta la víspera de lo que es evidentemente llevar a cabo
esta sentencia de índole condenatorio o absolutorio. Estas etapas que comprenden dentro de este procedimiento penal, pues evidentemente nos ilustra cuál es el fin del procedimiento. El fin del procedimiento, evidentemente, que es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que pues, el culpable no quede impune, y evidentemente lo que busca la víctima es que se le repare el daño. Y ello asegurar este acceso a la justicia, esta aplicación de este derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de una comisión que la ley señala como delito. Ello evidentemente siempre va a ser con el marco del respeto a ¿qué? A los derechos humanos que están reconocidos tanto a nivel constitucional como también lo establecen los tratados internacionales en los que el Estado mexicano evidentemente sea parte. A grandes rasgos, maestro Yotzin, pues estas etapas son las que comprenden dentro de nuestro procedimiento penal. Muy interesante porque resumió en muy poquito tiempo, pues todas las etapas, las cuales a veces no son muy cortas, a veces se extienden, nos dio términos. La verdad es que yo agradezco que lo haya dicho así tan claro, porque precisamente nos da pie a hablar de todo lo demás, ¿no? Ya el procedimiento, los principios, cuáles son precisamente los principios que deben regir todo este procedimiento y que hizo un cambio determinante con el sistema tradicional y que mucha gente todavía sigue pensando en ese sistema tradicional, sobre todo aquellos que no han estudiado la licenciatura en Derecho, no se han acercado en estos temas. ¿Cómo podríamos catalogar estos principios, su señoría? Bueno, evidentemente que incluso pues, abordarnos del tema de la investigación, la gente del Ministerio Público cuando tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, evidentemente pues dirige, ¿no? Dirige la investigación y no la tiene que suspender ni interrumpir, ¿no? Ello debe evidentemente generar un curso para que llegue a una determinación. Esta investigación que realice la gente del Ministerio Público debe ser de manera inmediata, tiene que ser eficiente, exhaustiva, profesional y pues imparcial sobre todo, y libre evidentemente de cualquier tema de estereotipo o de discriminación. Ello va evidentemente, tiene que explorar todas estas líneas de investigación que posiblemente pueden llegar, ¿para qué? Como lo tocaba anteriormente, tiene que esclarecer el hecho que la ley señale como delito, la identificación de quién participó o lo cometió él mismo. Esta investigación por parte del Ministerio Público tiene ese objeto, reunir todos estos indicios para esclarecer estos hechos y en su caso estos datos de prueba para sustentar un ejercicio de la acción penal, para que evidentemente posteriormente llegara a una acusación en contra de una persona y la finalidad pues reparar el daño. Un tópico que me pasó ahí comentar, evidentemente cuando una vincula proceso, hay salidas alternas que este nuevo procedimiento nos da, en el cual, pues, evidentemente está la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio, en el cual se busca entre el ministerio, entre la víctima y el ofendido y el sujeto de investigado, busca conciliar. ¿Para qué? Para que, en fin, pues evidentemente resarcir la reparación del daño, el hecho no quede impune y evidentemente no llegar hasta juicio para evidentemente esclarecer estos hechos, evidentemente no quede impune el hecho y reparar el daño. También hay una forma de terminación anticipada que se le conoce como el procedimiento abreviado, que evidentemente también pues acepta la responsabilidad con los datos de prueba el sujeto que fue vinculado al proceso y como consecuencia de ello pues renuncia al juicio para llevar a cabo pues un procedimiento de manera abreviada. Claro que para efectos de incluso en el proceso de investigación, en el momento en el cual las autoridades están sujetas a una investigación, también se tienen que regir por principios. El preámbulo de todo hizo una reforma constitucional en el Diario Oficial en pasado junio del 2011, se reformaron en materia de derechos humanos un catálogo de 11 artículos, dentro de ellos el artículo primero constitucional, que considero que es el que mayor se destaca, en el cual evidentemente establece que toda persona va a gozar ¿de qué? De los derechos humanos, tanto reconocidos evidentemente como la Constitución, como los tratados internacionales en los cuales evidentemente el Estado mexicano sea parte. Ello siempre se tiene que garantizar su protección. Y en este artículo primero constitucional, en el tercer párrafo, nos establece
que todas las autoridades, en el ámbito, evidentemente, cada quien en su competencia, tiene que proteger, promover, proteger, respetar, garantizar estos derechos humanos, y nos habla de los primeros principios, que es lo que quiero abordar contigo, maestro. Los principios de universalidad. Permítame interrumpirle. Antes de que pasemos precisamente a los principios, me surge una duda que yo creo que es importante que la gente haga la distinción entre las funciones que hace la fiscalía y la jurisdicción, es decir, los jueces, porque la investigación nunca, no la hace el Poder Judicial, no la hacen los jueces, sino corre a cargo de las fiscalías, ¿no es así? En efecto, así es, maestro. La administración de justicia corresponde evidentemente al Poder Judicial. La Procuración de Justicia le corresponde a las fiscalías, y donde, como le comentaba, el juez no tiene la facultad de conocer, ¿no?, de manera directa una querella, una denuncia, ¿no? Pueden surgir que quizá en una audiencia se puede generar algún hecho que la ley establezca como delito, y tenemos la facultad de hacerle del conocimiento, evidentemente, a la gente del Ministerio Público, y él, dentro de sus terrenos, de sus funciones, tendrá que, evidentemente, que ejercer este aparato, de esta trilogía de investigación, que se compone con el Ministerio Público, la policía y los peritos, para efectos de enriquecer su teoría del caso y ejercer la acción penal. Y es ahí cuando nosotros nos corresponde, en esta audiencia inicial, como previamente se lo destaqué en el sentido de que en esta audiencia, pues vamos a iniciar con esta formulación de imputación, tratándose de una persona que no sea detenida, y si es detenida, pues lo primerito que tenemos que pues evidentemente conocer, analizar, estudiar y determinar si fue legal o no, es la forma en que fue detenido. Y sí, y dentro de todo este ámbito de garantizar estos derechos humanos, pues evidentemente se encuentran con distintos principios, como previamente se lo destaqué, y siempre la finalidad del Estado, que es, pues debe ser prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación de derechos humanos, ello, pues evidentemente, en términos de lo que establezca la propia ley, ¿no? El juez depende de la carpeta de investigación, es decir, como el juez no hace la investigación, el juez depende de lo que le presente la fiscalía, los datos, los medios de prueba que se le puedan presentar, y en el momento resuelve. De hecho, el juez no conoce la carpeta hasta que le es presentada en la audiencia inicial, ¿verdad? Así es, un dato muy importante. Así, el anterior sistema, el sistema adquisitivo tradicional, como comúnmente se le conocía, el Ministerio Público registraba la acción penal, y llegaba el expediente ante el juez, y el juez teníamos que estudiar el expediente, revisar toda la averiguación previa, que se lo denominaba anteriormente, la indagatoria, y revisar todas las actuaciones realizadas por la gente del Ministerio Público, y para determinar, evidentemente, si en su momento se libra una orden de aprehensión, o si era una indagatoria, una evaluación con detenido, una evaluación previa con detenido, pues evidentemente la radicábamos, le damos su declaración preparatoria, finalmente se le preguntaba cuándo se le quería resolver su situación jurídica, y se concluía con un auto de plazo constitucional, o auto de supresión a proceso, o incluso un auto de libertad por falta de elementos para procesar. Pero, como lo indicas, anteriormente teníamos el acceso directo a la carpeta, al expediente, leíamos, los verificábamos, y como tal resolvíamos. Ahora, actualmente no. El juez, como todos los han visto en alguna audiencia, el juez está completamente sentado de frente ante las partes técnicas, ¿no?, el sujeto investigado con su defensor, el Ministerio Público, asesor jurídico y la víctima, atentos al tipo de delito, si se requiere o no la presencia, evidentemente, de la víctima, o si estamos en presencia de un delito en agravio de la sociedad, pues basta con que esté el agente del Ministerio Público. Y siempre, de manera personal, en las audiencias, cuando yo resuelvo la situación jurídica se me haya puesto el conocimiento un hecho con la ley señalada como delito, yo siempre me dirijo a las partes no técnicas y les digo: lo que ustedes escucharon en esta audiencia es lo que yo voy a resolver. Yo no tengo acceso a los registros, no tengo acceso a la carpeta, yo no puedo verificar si en el uso de la voz el agente del Ministerio Público o el asesor jurídico no me ilustraron algún dato, algún contenido en el cual era importante para efectos de la determinación que uno tomó. En la inversa, también la defensa
si no me ilustró algún dato con el que se compone la carpeta de investigación, evidentemente uno resuelve única y exclusivamente lo que escuchamos en esa audiencia. Y es lo loable, lo bonito de este nuevo sistema en el cual, como escuchamos, resolvemos. Y eso creo que le da mayor seguridad, mayor garantía a cualquier persona para efecto de resolver una situación jurídica, y evidentemente se cuenta con recursos para efectos de que si en su momento nuestra determinación, como todo es evidente que ante una determinación alguna de las partes no queda conforme, pues se cuenta también con recursos legales para efectos de combatir nuestras propias determinaciones y pues evidentemente ser sujeto de revisión por un tribunal de alzada. Señoría, yo creo que ha llegado el momento de hablar de nuestro tema principal, que es precisamente Sí. los principios del sistema penal acusatorio. Platíquenos un poco en el orden que usted guste platicarnos, por favor. Claro, primero me gustaría abordar un tema en el sentido de los principios, evidentemente, que se encuentran dentro de materia de, pues evidentemente, del derecho, de derechos humanos, como lo narré previamente, esta reforma que hubo en el 2011, pues nos destacó esta importancia de cómo se va a proteger, cómo se va a garantizar, cómo se va a promover estos derechos humanos. El principio de universalidad, la interdependencia, indivisibilidad y progresividad que nos establece en el párrafo tercero del primero constitucional, nos habla de manera clara. ¿Qué es el principio de universalidad? Bueno, todas las personas que gozan de estos derechos humanos, es decir, todos por igual, los protegen, sin discriminación alguna, y de ello emana este principio de universalidad. Incluso dentro del párrafo quinto de este artículo primero de la Constitución, prohíbe de manera tácita discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga el objeto que menospreciar, ¿no? Menoscabar, anular algún derecho o alguna libertad de las personas. Esta circunstancia, este derecho evidentemente que nos establece de universalidad, este principio está estrechamente relacionado a los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Otro de estos principios que nos arroja a nivel constitucional, el de interdependencia e indivisibilidad. Estos derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados unos con otros, no podemos separarlos, ¿no? Y evidentemente ello también genera que son indivisibles, no podemos fragmentarlos ni separarlos, ¿no? Todos estos derechos humanos, tanto en materia civil, política, económica, social, cultural, deben de comprender y deben de unirse, conjuntarse todos. Y todo ello implica que el goce y el ejercicio de cualquier ciudadano está vinculado a que se garantice, evidentemente, que los derechos humanos. Este principio también se cuenta con el de progresividad, es decir, que no debe haber un retroceso, debemos ir siempre al avance. El principio de progresividad de los derechos humanos implica que sea gradual, que sea un proceso que vaya mejorando, que vaya de un pleno conocimiento, es decir, que se debe cumplir estos derechos y se debe tomar, deben de señalarse, de tomarse decisiones para proteger tanto en materia civil, en materia política y evidentemente procurando que por todos los medios posibles satisfacer en cada momento, pues no haber una regresividad. Debemos ir en avance a cumplir, proteger y garantizar estos derechos humanos, que incluso dentro de lo que establece el artículo 21 constitucional, evidentemente busca esto, estar de manera progresiva, y dentro de ello, como previamente lo destaqué, incluso retomando el tema de agentes del Ministerio Público, ellos también actúan bajo ciertos principios, siempre deben de estar apegados a que a la actuación de la institución de seguridad pública se tiene que regir siempre de principios como lo son legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto ¿a qué? A los derechos humanos. El tema central siempre de toda autoridad de procuración, administración de justicia, siempre tenemos que velar en proteger estos derechos humanos. E incluso el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera clara que estas autoridades que están encargadas de la investigación siempre deben decir bajo qué principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, lealtad y respeto a los derechos humanos, como previamente lo destaqué. Este proceso penal acusatorio de estos principios emana del artículo 20 constitucional. El 20 constitucional nos establece que todo proceso penal debe ser
de índole acusatorio y oral. Y siempre se van a respetar que los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad, de inmediación, y todos aquellos que también establece a nivel constitucional y tratados y demás tratados y leyes. ¿Por qué se determina que el proceso penal es acusatorio? Bueno, a grandes rasgos podemos establecer que no hay un proceso sin una acusación, y ante ello, ¿qué se requiere? Se requiere primero la necesidad de una acción evidentemente de torne delictiva, que sea como un presupuesto para llegar a juicio y evidentemente llegar a una condena. Debe de ir correlacionada esta acusación con esta sentencia, incluso la provisión del principio de no reformados imperios. Este principio acusatorio, evidentemente de torno acusatorio que ahora se da, va emanado con la oralidad. ¿Por qué se requiere de la oralidad? Bueno, como previamente lo destaqué, el juez y el tribunal de enjuiciamiento va a resolver única y exclusivamente atentos a lo que manifestaron las partes técnicas. Y dentro de ello es que se establece que todo acto procesal se debe realizarse siempre de manera oral. Dentro de esto el principio de acusatorio y oralidad, que se deben de manejar todas las actuaciones, como lo establece el artículo 20 en su apartado en la fracción cuarta, donde debe de tener este mecanismo, debe ser de manera oral toda la actividad argumentativa por parte de las partes, evidentemente presentar que sus argumentos, sus elementos probatorios, ¿no? Y con la finalidad de que deben de desarrollarse de manera tanto pública, contradictoria y oral. Ahí es cuando emana estos otros principios. Inicialmente el principio de publicidad, evidentemente todas las audiencias deben ser públicas, ¿no? Con el fin de que qué es lo que se busca, qué es lo que nosotros se busca con el nuevo sistema, con que estas audiencias sean públicas, pues para que accedan todas las partes, no solamente las que intervienen en el procedimiento, sino cualquier persona, el público en general, puede sin excepción entrar, incluso prevé la facultad que periodistas, medios de comunicación también accedan a estas audiencias bajo evidentemente ciertas condiciones que el propio Código Nacional nos prevé. Sí hay restricciones, ¿no? Estas restricciones nos establece la legislación objetiva. En el artículo 55 nos dice cuándo el órgano jurisdiccional va a desarrollar una audiencia y prohibir el ingreso. Evidentemente son razones meramente de seguridad, tanto para la víctima, para las personas que están dentro de la propia audiencia. Evidentemente no se permite el ingreso, pues evidentemente personas armadas, personas que traigan objetos peligrosos, ¿no? Que traigan distintivos de un partido o de algún gremio, ¿no? Y evidentemente todo ello siempre va a garantizar que lo que se desarrolle la audiencia de manera con orden y de manera segura. Y son los limitantes que puede establecer, ¿no? Pueden haber cuestiones excepcionales, como apenas tuvimos un tema de pandemia, ¿no? Ese tema de pandemia en donde se fue restringido el tema evidentemente del acceso pues evidentemente las audiencias. El principio de contradicción nos establece que se va a conocer, va a controvertir, se van a confrontar todos estos medios de prueba, así como se van a oponer las partes y van a formular evidentemente sus alegatos. Va a haber esta contradicción entre las partes. También de la mano va que es continuo, es decir, que las audiencias son secuenciales, se van a dar de manera sucesiva, salvo aquellas excepciones que nos establece el propio código, y se van a concentrar. Por este principio de concentración establece que se desarrolla preferentemente en un días consecutivos, en un solo día, para llegar evidentemente a una conclusión, salvo también hay excepciones que nos establece el propio código, incluso puede generarse algún tema de acumulación de procesos. En principio de inmediación, todas las audiencias siempre se van a desarrollar en presencia del juez, lo que propiamente lo advertíamos anteriormente en el anterior sistema. En ocasiones estaba ante la ausencia del juzgador. En esta ocasión, este principio de inmediación evidentemente es lo que nos determina. Sin excepción alguna, siempre el juez tiene que estar en presencia de él y en presencia de las partes. Y ningún órgano jurisdiccional evidentemente puede delegar a alguna otra persona para que se desarrolle la propia audiencia. Dentro de estos principios también se encuentra la igualdad ante la ley, ¿no? Todas las personas que intervienen en un procedimiento recibirán siempre el mismo trato. Igualdad también que se da no solamente ante la ley, sino también la igualdad
entre las partes, es decir, siempre se va a garantizar una condición de igualdad en pleno y siempre en ejercicio de sus derechos. Y hay un principio de juicio previo y debido proceso que también lo establece a nivel constitucional y retomado por la ley adjetiva, donde ninguna persona puede ser condenada a una pena si antes evidentemente no llevar a cabo el juicio, ¿no? Y la presunción de inocencia, este principio que asume que toda persona es inocente, siempre se debe de tratar en cualquier etapa del procedimiento, mientras no se declare una responsabilidad y no se emita una sentencia por un juez. Y finalmente el principio de prohibición de doble enjuiciamiento de una persona que ya fue condenada o absuelta desde un proceso, pues no puede ser sometida nuevamente a este proceso penal. Dentro pues, de manera abierta, maestro Joseph Sin, pues son dentro de los principios que establece bueno, ya ni tan nuevo, pero sí el sistema penal acusatorio. No, súper bien. La verdad, yo creo que muy puntuales. Ahí surge el tema de cuando se juzga o la imposibilidad de juzgar dos veces por el mismo delito, pero siempre y cuando haya sentencia, porque mucha gente piensa que al no haber una vinculación a proceso, ya con eso ya no pueden seguir investigando. Se puede seguir investigando y entonces por los mismos hechos, siempre y cuando no haya una sentencia, se puede seguir el proceso, ¿verdad, su señoría? Claro, y hay otro supuesto cuando se ha emitido un sobreseimiento. Si ya hay un sobreseimiento emitido por parte del órgano jurisdiccional, también este proceso, donde se haya sobreseído, tampoco podemos nuevamente esta persona ser sujeta a una investigación por estos mismos hechos. Evidentemente que en el sobreseimiento de manera clara se establece sobre qué hecho se generó para que evidentemente se dé este parteaguas de la prohibición del doble enjuiciamiento como también lo destacas. Muy bien, su señoría, ya estamos cerca de terminar el programa. ¿Algo más que nos quiera comentar para cerrar con broche de oro este programa? No, pues agradecerte a ti, el maestro Yotzin Chacón, muchas gracias por la invitación, evidentemente también al doctor Rafael Guerra Álvarez, pues evidentemente estamos aquí en esta Casa de Justicia, ya llevamos una trayectoria, ¿no? Ya tenemos 24 años dentro del Poder Judicial, y pues agradecerte y esperemos que, pues sobre todo el público se acerque a las audiencias, son públicas, pueden ingresar sin restricción alguna, salvo, pues evidentemente el propio código nos establece las mismas, pero que se acerquen, que conozcan, que vean el trabajo que se realiza dentro del Poder Judicial, siempre va encaminado, pues evidentemente a proteger los derechos humanos y evidentemente atentos a todos estos principios que el día de hoy nos tocó platicar contigo. No, pues agradeciendo por supuesto su presencia el día de hoy en este programa, maestro. Ha sido un gusto y bueno, pues muy agradecidos. El gusto es mío, al contrario, estamos a la orden y cuando gusten podemos retomar algunos otros temas enriquecedores que nos funge aquí dentro de la materia penal que es muy bonita y muy vasta. Muy bien, seguramente surgieron algunas dudas. Recuerden que ustedes tienen expedito su derecho para poder formularlas dentro del chat, dentro de la conversación que se tiene. Este programa se queda grabado durante todo el día, durante siempre, de tal suerte que si ustedes tienen alguna inquietud pueden hacerla y se la haremos llegar a su señoría y si no tiene inconveniente nos ayuda a contestarla, ¿verdad, su señoría? Claro que sí, adelante, con todo gusto. Yo siempre he dicho que pues hay que enriquecernos y dentro de ello el conocimiento se adquiere a base de preguntas, ¿no? Y yo creo que siempre he dicho es muy alentador siempre estar preguntando, no quedarse con las dudas, ¿no? Y sobre todo que el derecho penal pues es de interpretación y sobre todo pues establecerlo ahí, ver qué inquietud nos pueden generar y se acerque todos, cualquier persona se puede acercar, con todo gusto estamos para ello. Muy bien, pues ahí tienen, hay que aprovechar la disposición y bueno, siempre la verdad es que estamos muy agradecidos con todo el Poder Judicial de la Ciudad de México, a su presidente, por supuesto, al Consejo de la Judicatura, a la Coordinación de Comunicación Social, que siempre digo que andan por ahí enfrente del juez
viendo qué necesita, nos ayudan en las transmisiones, de verdad hacen una labor muy importante y que nosotros agradecemos sobremanera. Y bueno, no me queda más que agradecerle a su señoría la presencia el día de hoy, por supuesto al tribunal y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en todas las emisiones de este programa Hablemos Derecho, que ya tiene más de 10 años, en esta fundación que cumplimos 20 años en septiembre y que seguimos celebrando, haciendo lo que más nos apasiona, que es acercar la justicia a quien más lo necesita. Nos siguen llegando muchos usuarios de la Defensoría Pública, agradecemos las recomendaciones al propio tribunal, a los jueces, magistrados que nos mandan gente que requiere apoyo, que no tiene dinero para pagar un abogado, lo seguimos haciendo y bueno, lo seguiremos haciendo hasta que no sea posible. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles. Suscríbanse, denle like, compartan las transmisiones y que tengan un excelente día.